Imaginemos un escenario por un momento. Un juzgado penal de alta seguridad, un caso supermediático, no sé, de gran corrupción o un fraude corporativo de estos masivos que acaparan todas las portadas de los periódicos. Sí, de los que abren los informativos todos los días. Eso es. Los fiscales llevan meses recopilando pruebas, la opinión pública exige respuestas ya y la maquinaria del Estado parece lista para, bueno, para aplastar a los acusados. La tormenta perfecta, vaya. Exacto. Y, sin embargo, de repente todo se detiene, el caso entero queda congelado, Frena en seco. frena en seco, y la orden de detener esta colosal maquinaria penal no viene de un alto tribunal supremo ni nada de eso, sino que es provocado por una disputa en un humilde juzgado civil o administrativo. Que es lo que resulta fascinante. Totalmente. Un tribunal que está acostumbrado a lidiar con, pues, herencias, linderos de fincas o la validez de contratos mercantiles, acaba de frenar al mismísimo peso pesado del derecho penal. Y fíjate que esto no es ciencia ficción. Pasa. Pasa. Y hoy, en este nuevo análisis a fondo, vamos a ver con muchísimo entusiasmo cómo y por qué ocurre esto. Bienvenidos a quienes nos escuchan. Hola, ¿qué tal? Tenemos hoy sobre la mesa un extracto legal muy específico y técnico, todo hay que decirlo. Apenas 4 párrafos, proveniente de un documento jurídico. Es el artículo 5, la llamada cuestión prejudicial. Que suena a jerga puramente procesal. Sí, suena a aburrimiento soberano para el que no es abogado. Pero a ver, la misión de hoy es precisamente desmitificar esa jerga y entender esta mecánica, que es fascinante. Claro. Y hay que decir desde ya que aunque el texto es muy breve, contiene un nivel de precisión asombroso sobre cómo interactúan las diferentes ramas de la justicia. Porque el objetivo aquí es que una investigación criminal pueda darle al botón de pausa, por así decirlo, cuando necesita imperiosamente una respuesta de otro ámbito del derecho. Exactamente. Es que, a menudo, pensamos que la justicia funciona en compartimentos estancos. Lo civil por un lado, lo penal por otro. Como si no se hablaran entre ellos. Eso es. Pero la realidad es que están profundamente interconectados para evitar sobre todo contradicciones vergonzosas para el Estado. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque es fundamental entender qué es lo que activa este mecanismo en primer lugar. Esto de la cuestión prejudicial no ocurre por arte de magia. No, desde luego que no. No es una carta que sacas de la manga cuando te apetece. Claro, no puedes tirar de la palanca de emergencia solo para ganar tiempo. Así que, analizando el punto 1 del artículo 5, vemos que esto sucede en una fase muy concreta. Sí, durante la investigación preparatoria. Eso, cuando el fiscal decide continuar con esa investigación, pero se da cuenta de que hay un obstáculo enorme. Y el obstáculo no es moco de pavo. El texto dice explícitamente que es necesaria una declaración en la vía extrapenal que esté íntimamente vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Es decir, que no vale cualquier duda menor. Exacto. Lo fascinante de esto es la precisión de la norma. No se trata de un simple retraso burocrático, ¿verdad? Se trata de una necesidad estructural. A mí me gusta verlo con una analogía. Imagina que estás armando un rompecabezas enorme en la mesa del salón. Ese es tu caso penal. Vale, me sitúo. Tienes casi todas las piezas, ves el cielo, ves el paisaje, pero de repente te das cuenta de que la pieza central, la que le da sentido a toda la imagen, no viene en esa caja. Ostral. Está guardada en la caja de un juego de mesa completamente diferente. No sé, un Monopoly, que sería la vía extrapenal en este caso. Claro. Y hasta que no vayas a buscar esa pieza a la otra caja no puedes ver la imagen completa. Exactamente. Y no puedes inventarte la pieza, tienes que esperar. Es una buena analogía. Porque si la esencia de un delito depende de un documento cuya validez solo puede juzgar un juez civil, el fiscal penal no puede simplemente jugar a las adivinanzas. No puede decir, bueno, yo supongo que este contrato es falso y sigo adelante. Claro que no. Si el carácter delictuoso depende de esa pieza, la jurisdicción penal tiene que detenerse y decir, oye, juez civil, dime de quién es esta finca realmente. Y luego ya decidiré yo si hubo un delito de usurpación. Me parece lógico, la verdad. Pero claro, una vez que el fiscal se topa con esa pieza faltante, el caso no puede seguir avanzando a ciegas, como decíamos. Sería una locura procesal. Lo cual nos lleva a la segunda parte de esto. El efecto dominó. Ajá. La suspensión. Exacto. Y aquí es donde quiero guiar la conversación hacia la consecuencia inmediata de invocar esto.
Si abordamos el punto 2 del texto, vemos que si la cuestión prejudicial se declara fundada, ¿Se suspende? se suspende obligatoriamente la investigación preparatoria y se mantiene esta pausa hasta que haya una resolución firme en la otra vía. Resolución firme, ojo. Es decir, que no quepan más recursos, que sea definitiva. Claro, no vale un papel provisional. Tiene que ser el punto final de lo civil. Pero aquí hay un detalle muy, muy jugoso en el texto. Y muy importante. A ver, Esta decisión beneficia a todos los imputados que estén en la misma situación jurídica, incluso si ellos no la hubieran deducido, o sea, aunque no la hayan pedido. sí. Es un punto que siempre genera debate. Es que, entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque a ver si lo entiendo. Alguien se gasta un dineral en abogados para presentar este recurso, y su compañero de banquillo, que no ha hecho nada, ¿se lleva el beneficio gratis? Un pase gratuito en toda regla, aparentemente. ¿No es un poco extraño que alguien que no hizo el esfuerzo legal se beneficie de la pausa procesal conseguida por otro imputado? ¿No fomenta esto ser un aprovechado? Si conectamos esto con el panorama general, la cosa cobra sentido. Entiendo tu postura, y parece injusto desde el punto de vista del esfuerzo individual. Es que lo parece, vamos. Pero, a ver, la justicia penal se basa en la igualdad y en la coherencia procesal, como hablábamos al principio. Sería un absoluto absurdo jurídico suspender la investigación para un acusado pero seguir investigando al cómplice. Vale, te sigo. Imagina que están acusados de falsificar el mismo documento. Uno logra que se suspenda su caso porque un juez mercantil está revisando el documento. Vale. ¿Qué hace el Estado con el otro acusado? Lo condena basándose en que el documento es falso, mientras que para el primero asume que aún no se sabe si es falso o no. Ostras, claro. Sería esquizofrénico. Un juez diciendo que no se sabe y otro mandando a la cárcel al cómplice por el mismo papel. Exactamente. Sería una monstruosidad legal por un mero tecnicismo de quién presentó el papel. Por eso el beneficio es compartido, no por premiar al vago, sino por no hacer el ridículo institucional. Vale, visto así, me convence. Es una forma de proteger al propio sistema judicial de sí mismo. Totalmente. Pero claro, ahora tenemos el reloj pausado en el ámbito penal. Silencio absoluto en la sala. Y el texto nos lleva a una situación peculiar. Alguien tiene que iniciar el proceso en ese otro ámbito, el civil o administrativo, para conseguir la dichosa pieza del puzzle. Claro, el problema no se va a resolver solo. Exacto. Y aquí entramos en el punto 3 de la fuente. La persona legitimada tiene un plazo súper estricto, 30 días. 30 días contados desde que la suspensión queda firme para promover el proceso extrapenal. Un mes. No hay mucho margen. No lo hay. Pero yo me pregunto, y creo que muchos en la audiencia se preguntarán lo mismo, ¿qué pasa si el responsable de iniciar ese trámite simplemente se cruza de brazos? Ajá, la picaresca. Claro, si a mí me conviene que el caso penal se quede congelado para siempre porque pinta fatal para mí, pues no presento los papeles en lo civil y Santas Pascuas, ¿no? Pues aquí es donde entra la red de seguridad del sistema. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el sistema ha pensado en ese secuestro legal. No son tontos, ¿no? El texto nos introduce a un salvavidas. Si el interesado no lo hace, entra en juego el fiscal provincial en lo civil. Un actor fundamental en este drama. Y el texto dice que este fiscal debe promoverlo siempre y cuando se trate de un delito de acción penal pública, citando a las partes y todo. Y esto plantea una pregunta crucial. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir en un pleito que a priori parecía de otro? Eso, a mí me recuerda a una carrera de relevos en atletismo. A ver. Imagínate, el equipo de la defensa lleva el testigo, que es la responsabilidad de ir al juzgado civil, y de repente el corredor frena, tira el testigo al suelo a propósito para arruinar la carrera. Para que el reloj se pare para siempre. Exacto. Pues lo que hace la ley aquí es permitir que el árbitro de la competición, en este caso el fiscal provincial en lo civil, salte a la pista. Qué buena imagen. Salta, recoge el testigo del suelo y se puede correr él mismo a toda velocidad para asegurarse de que la carrera cruce la meta. Es que es exactamente así. La ley le autoriza a intervenir, a continuar el proceso hasta el final, o, como bien ilustras, a sustituir literalmente el titular que no prosiguió. Es alucinante el poder que tiene el Estado ahí para no dejarse tomar el pelo. Es una reflexión sobre el poderío del Estado en la persecución de delitos de ejercicio público. Claro, porque estamos hablando de delitos públicos que afectan a la sociedad. Efectivamente.
Si son injurias privadas, al Estado le da igual si lo dejas caducar. Pero si es malversación, fraude, homicidio, el Estado tiene el monopolio y el deber de perseguirlos. Por la paz social y todo eso. Claro. El sistema judicial está diseñado para que ninguna argucia táctica, como paralizar un juicio extrapenal a propósito, pueda detener la maquinaria de la justicia penal superior. O sea, te concedo la pausa por respeto a la coherencia legal, pero no te voy a dejar usar esa pausa para conseguir impunidad. Ni hablar. Si tú no corres, corro yo, como decías con el testigo. Qué maravilla de mecanismo. Pero bueno, avancemos un poco más en el tiempo. La carrera ha terminado. La vía extrapenal, finalmente, después de meses o años, ha dictado su resolución firme. Ya tenemos la pieza del rompecabezas en la mano. Eso es. Volvemos al terreno de juego penal con la respuesta oficial, sellada y sacramentada. A ver cómo termina esta historia en el punto 4 de nuestro documento. El desenlace. El momento de la verdad. El texto establece que, dependiendo de lo resuelto en esa vía extrapenal, el caso tendrá solo uno de dos caminos. ¿Es blanco o negro? No hay grises aquí. No los hay. O bien la prosecución, es decir, el caso criminal continúa hacia adelante y arranca el motor de nuevo. Hacia el juicio oral, muy probablemente. Exacto. O bien la otra opción, el sobreseimiento definitivo de la causa. O sea, el caso se archiva, muere ahí y se acabó lo que se daba. Fin de la partida. Básicamente, un juez de lo civil o un tribunal administrativo que mira licencias de obras tiene el inmenso poder de dictar la sentencia de muerte de un caso criminal entero, Ajá. antes incluso de que llegue a juicio penal. Es increíble. Yo entiendo que desde fuera parezca una intromisión bestial. Lo parece, desde luego. Pero, y esto es lo bonito de la técnica del sistema, no es que el juez civil lo esté decidiendo sobre la culpabilidad criminal de nadie. No está diciendo si es culpable o inocente. Para nada. El juez civil no entra a valorar si hubo mala intención, si hubo dolo. Lo único que hace es certificar la realidad de los hechos base, la pura legalidad del cimiento. Volviendo un poco a la analogía de la construcción, si el juez civil dice que el terreno donde estabas construyendo tu rascacielos penal es fango puro... El edificio entero se derrumba. Exacto. El castillo de naipes de la acusación se cae. Piensa en un ejemplo. A un alcalde le acusan de malversación por basarse en una normativa que el fiscal dice que es ilegal. El caso se pausa, va a lo contencioso administrativo ¿Vale? y tras un par de años, el tribunal administrativo determina en resolución firme que esa normativa era completamente legal y vigente en su momento. Pues claro, si la norma era legal, el acto del alcalde también lo fue. Exactamente. La base fáctica del delito ha desaparecido. En ese momento, forzar un juicio penal sería absurdo y un despilfarro de recursos públicos. ¿No tienes caso, amigo fiscal? Eso es. Por lo tanto, el sobreseimiento definitivo es la única salida lógica y de sentido común que nos queda. Es la belleza estructural de la que hablábamos. Bueno, menuda travesía nos hemos pegado hoy. Recapitulando de manera ágil el viaje, la verdad es que es fascinante. Ha sido intenso. Hemos visto cómo una simple duda fundamental en un documento puede detener todo el tren criminal y obligar a otra estación, a otro juzgado, a tomar una decisión. Y rápido, además. Sí, bajo amenaza de que intervenga el propio Estado a través del fiscal civil si te haces el remolón. Así es. Y finalmente, hemos visto cómo ese veredicto civil o administrativo es el que decide, a cara o cruz, el destino final de los acusados. Una coreografía institucional milimétrica, la verdad. Totalmente. Pero, para despedir el análisis, sé que tienes un pensamiento final provocativo sobre todo esto. Porque suena muy bonito sobre el papel, pero... Sí, quería dejar a nuestra audiencia con una reflexión que, aunque no está escrita literalmente en el texto de la ley, se deriva irremediablemente de él. Cuéntanos. Hemos alabado cómo el artículo 5 asegura que no haya contradicciones legales, ¿verdad? Crea un sistema perfecto sin fisuras teóricas. Sí, para que el Estado no haga el ridículo. Exacto. Pero claro, al atar el veloz o presuntamente veloz sistema penal a las posibles demoras crónicas de los sistemas civiles o administrativos, Que a veces tardan años en resolver una herencia o un pleito comercial. años y años. Entonces la pregunta es, ¿se convierte inadvertidamente esta búsqueda de una resolución firme, perfecta, en una larga espera que niega una justicia rápida para todas las partes implicadas? ¡Ostras! ¡Qué gran punto! Hay un viejo axioma que dice que la justicia retenida es justicia denegada. Y aquí estamos pausando casos penales enteros. A veces con gente en prisión preventiva o con sus vidas paralizadas. Exactamente. Entonces, invito a quienes escuchan a darle vueltas a esta paradoja. El precio de la perfección procesal, de evitar fallos contradictorios, es someter a acusados y víctimas a años de un limbo absoluto.
sacrificando el derecho a una justicia sin dilaciones. Es un equilibrio complicadísimo, desde luego. Dejamos esa enorme paradoja votando para que nuestra audiencia reflexione sobre ella. Nos despedimos por hoy. Hasta el próximo análisis a fondo. Un placer. Hasta la próxima.